unidad de matrona frente a una unidad obstétrica, comparando los resultados tanto maternos como fetales. Hicimos una revisión sistemática cuya tutora está ahí Julia y cotutor pues a Sergio. Y les traemos el trabajo. Nada, un breve índice sobre un guión de lo que vamos a ir comentando. Hemos intentado, debido a que esto es menor tiempo que en su día, pues reducir y hablar ser más concretas y del tema principal. Bueno, como ustedes saben, la atención al nacimiento pues ha ido variando a lo largo del tiempo. Antiguamente el momento de nacimiento era un acontecimiento familiar que tenía lugar en la intimidad del hogar y se veía más desde una perspectiva fisiológica y natural. Con el paso de los años, pues con el fin de mejorar las cifras tanto de mortalidad materna e infantil las que había antiguamente, comenzó la institucionalización, la medicalización e intervenciones de manera rutinaria, pasando a ser una visión más biomédica. Ya en 1985, organismos como la OMS pues afirmó que la tasa ideal de cesárea realmente no debía superar el 10%, ya que no había una relación con una disminución de las tasas de mortalidad de maternas ni neonatales. Y empezaron a aparecer los conceptos de la experiencia y la satisfacción. En 1996, la OMS se ve obligada a publicar una guía de práctica sobre los cuidados al parto normal. Y ahí va a recoger como objetivo fundamental porque la atención al parto se trata de lograr tanto una madre y un niño saludables, pero con el menor nivel de intervención posible, que sea compatible con la seguridad. Apareciendo el concepto de modelo humanizado de atención al parto. En la década de los 90, pues comenzó a extenderse un movimiento más relacionado con las casas de parto y a consecuencia de esto la figura de la matrona comienza a verse más visible y a despertar pues gran interés, concretamente las unidades dirigidas por matronas. Los datos que manejamos de cuando hicimos este trabajo, que fue del Instituto Nacional de Estadística en el 2020, afirma que en España, pues de los 273.000 nacimientos, un total de 65.000 se realizaban mediante una cesárea, lo que supone un 24%. Asociaciones como la Federación de Asociaciones de Matronas de España o la SEGO, pues entre sus objetivos está la atención individualizada y el parto humanizado. En España, el sistema de atención al nacimiento, por desgracia, pues continúa siendo desde hace años de publicidad al parto normal, que se trata de un proyecto en el que se intentan aplicar pues, medidas centradas en la fisiología del parto y el objetivo principal es aumentar la participación de las mujeres con el objetivo de abandonar pues, intervenciones de manera que no tengan evidencia científica. Actualmente, pues la evidencia sugiere que el tipo de parto va a influir en los resultados, tanto maternos como neonatales, asegurando que el parto mediante cesárea pues, supone un mayor riesgo de complicaciones en el caso de heridas quirúrgicas, hemorragias postparto, taquicardia, taquipnea a nivel del recién nacido. Por tanto, a nivel mundial, el lugar del parto se ha identificado como la clave para mejorar la seguridad de atención al parto, presentando a las unidades de matrona como seguras y rentables. ¿Cuál es el objetivo de estas unidades? Pues es brindar a las mujeres de base individualizada, continua y asegurando pues el menor número de intervenciones en el parto y fomentando siempre un parto vaginal. Nosotros hicimos una búsqueda en primer lugar pues para ver qué decía la evidencia científica y la evidencia así como una revisión en la Cochrane que incluyó más de 3 ensayos con un total de 16.000 mujeres. Afirmó que las mujeres que tenían modelos de continuidad de atención dirigida por matrona tenían menos probabilidades de experimentar analgesia regional, es decir, una epidural, una episiotomía, un parto instrumental y mayor probabilidad de un parto vaginal. Otro estudio muy famoso que se hizo en Reino Unido en el 2007, pues se realizó un estudio sobre los beneficios y la seguridad en los diferentes entornos. Dichos resultados de este estudio se publicaron en el 2011 en el estudio Play. También afirma que las unidades dirigidas por enviar vaginal espontáneo, menos partos instrumentales, menos número de episiotomías, así como menos número de desgarros.
Después de la publicación de este estudio, organismos como la NICE pues analizaron y afirmaron que las mujeres de bajo riesgo, las unidades de matrona son mucho más aconsejables que una unidad obstétrica. Por tanto, la evidencia científica reconoce que las unidades de parto son seguras, son cómodas, comparadas con las unidades obstétricas, pues van a ofrecer un resultado también costo efectivo y con mejores resultados obstétricos, mayor tasa de partos vaginales espontáneos y menos tasas de intervenciones. Por lo tanto, para mujeres como nulíparas como multíparas. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues por desgracia teníamos tres unidades hasta hace bien poco. Tenemos la de Valencia, que esta sigue vigente. Se trata del Hospital de Manises, que es un centro sanitario público, pero se está gestionando con una gestión privada. Y en Cataluña habían dos. Una concretamente, que es el Sant Jou de Martorell, que es la que recientemente, ahora mismo en enero, ha decidido cerrar momentáneamente, al menos temporalmente, su actividad por falta de matrona. Por lo tanto, la otra que queda en Cataluña es el Hospital Universitario de Germán Trias, que abrió en 2021 la Casa La Tenia, o algo así se pronuncia, disculpe, el catalán. Por lo tanto, la creación de unidades de nacimiento dirigidas por matronas en el Sistema Nacional de Salud en España, pues supone grandes retos. ¿Verdad que habría que reorganizar el sistema de salud? Habría que hacer una importante inversión económica, cambios políticos, aumentar, por supuesto, las plazas de formación sanitaria especializada y los puestos de trabajo. Ahora más que nunca que hemos visto que una de las unidades ha cerrado por falta de matronas especializadas y sobre todo cambiar el paradigma, que es lo que comentábamos del concepto de la atención al parto. Sabemos que hoy en día pues los ensayos controlados aleatorizados pues son realmente el gol estándar en la investigación clínica y en este ámbito pues son metodológicamente más complejos y costosos. Por lo tanto, la implementación de este tipo de estudios llevaría más tiempo. Y las matronas a nivel internacional pues no tienen mucha experiencia investigadora en este campo. Por lo tanto, las investigaciones serían más complejas, tanto en el trabajo de parto como en el parto. Por lo tanto, supone un reto metodológico. Resumiendo así de manera la introducción, como vemos, la evidencia actual y sus resultados apoyan y promueven la creación y expansión de las unidades dirigidas por matronas, como una opción más segura para las mujeres de bajo riesgo. Y debido a que en España actualmente se cuentan con escasas unidades de matronas, nosotras creíamos que era necesario realizar esta revisión, donde queríamos indagar sobre los resultados realmente, tanto maternos como fetales, que iban a diferenciar asistir a un parto en una unidad de matrona en comparación con una unidad obstétrica. Nuestro objetivo era, de manera resumida, no, los tres principales pues fue ver los resultados en las unidades frente a una a otra relación obstétrica, los neonatales, y luego también quisimos ver la satisfacción materna de las mujeres que estaban atendidas en una unidad en comparación con las que estaban atendidas en la otra unidad. Para esto llevamos a cabo la siguiente metodología. Hicimos una revisión y fuimos a incluir los estudios en los que respondieran a estas tres preguntas. En cuanto a los diseños, pues aquellos que fueran ensayos controlados aleatorizados, los no aleatorizados, que fueran longitudinales, estudios de corte también, tanto retrospectivos como prospectivos, y con grupos de comparación. Artículos que tuvieran en cuenta nuestros resultados, lo que íbamos buscando. Y en cuanto al idioma español e inglés, excluimos aquellos que fueran de baja calidad metodológica, aquellos que fueran en idiomas distintos al español o al inglés, y aquellos que no realizaban la comparación entre ambas unidades, que esto fue importante. Nuestras fuentes de información, seguimos el protocolo, lo registramos en el Registro Prospectivo Internacional para Revisiones Sistemáticas en abril del 2022. Nuestra revisión sigue las pautas PRISMA para informar sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis y se buscaron pues artículos de investigación originales en las diferentes bases de datos a nivel científico como son PubMed, Online, Lilacs, publicados entre el 2020 y hasta enero de 2022. La búsqueda la realizamos empleando los descriptores de la salud y también mediante palabras de texto libre. Se utilizaron distintos operadores booleanos
Y en cuanto a los filtros utilizados en las diferentes bases de datos, pues fueron estudios, como he comentado, que fueran de los últimos 22 años en humanos y en mujeres. Tras nuestra búsqueda, en un primer momento tuvimos 17.436 artículos, tras ir aplicando los distintos, eliminando los duplicados, aquellos que según el título o el abstract no reunían las características que nosotras buscábamos. Finalmente nos quedamos con 9 artículos, de los cuales estos 9 artículos, independientemente, tanto Paula como yo, analizamos y vimos como mediante un formulario fuimos respondiendo a las distintas preguntas. Y cualquier discrepancia que tuvimos, pues mediante una discusión cuidadosa, llegamos a un consenso. Le pasamos lo que le he dicho, la herramienta para evaluar la calidad y el riesgo de sesgo, que se utilizó en el Instituto de Joanna Bridge. Se trata de una herramienta en la que respondemos una serie de preguntas. Y nosotras, en nuestro caso, le dimos importancia a 3 preguntas principalmente. Entonces, incluimos aquellas que respondieran a todas estas preguntas. Y les dejo con los resultados. Ahora tengo que dejar de compartir yo. Sí, va a compartir Paula Barrio. Tiene que compartir, ella lo Claro. sabe. Sí, sí, ella lo sabe. Ahora comparte Vale, Paula ok. Barrio para continuar. Vale. Ay. Vale, vamos a continuar con lo que son los resultados. Ay. Bueno, hablar un poquito de las características de los resultados y comenzamos diciendo que 8 de los 9 estudios incluidos fueron estudios realizados en países de altos ingresos, uno de ellos en países de ingresos medios. Uno de los estudios es un ensayo controlado aleatorio, 6 son estudios de cohortes, 3 retrospectivos y 3 prospectivos, y 2 estudios son estudios de casos y controles prospectivos. Han sido estudios que han sido realizados en hospitales tanto públicos o privados y también nos ofrecen información los diferentes estudios pues acerca de las características de las mujeres, tanto como de la paridad, de la edad media, de la edad gestacional, de la etnia, del nivel educativo, del estado civil, incluso de la situación laboral y socioeconómica de las mujeres. Sí es verdad que no todos los estudios nos van a dar información o nos van a responder a todas las preguntas que nosotros queremos obtener, ¿no? O que queremos responder, pero sí es verdad que nos ofrecen pues o nos dan respuesta a qué nos o cuál es la respuesta que ellos nos dan a la que es la gestante de bajo riesgo y también pues nos dan resultados acerca de los resultados que nosotros queremos responder, tanto maternos como fetales, de aquellas mujeres que tienen un parto en una unidad de matronas y en una unidad obstétrica. Vamos a empezar hablando de los diferentes resultados y vamos a empezar con el parto vaginal espontáneo. Tenemos 3 estudios que nos dan información acerca de ello y un poquito pues para no estar hablando de todos los porcentajes, vamos a ir resumiendo y los 3 estudios es verdad que están en la misma consonancia y nos dicen que tenemos porcentajes más altos de parto vaginal espontáneo en las unidades de matronas que en las unidades obstétricas. En cuanto a los resultados de parto distóxico, es verdad que no todos los estudios nos ofrecen los resultados de la misma forma o el mismo resultado. Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que son los diferentes asteriscos y vamos a fijarnos principalmente en los estudios que tienen un solo asterisco. ¿Qué nos quiere decir? Que ese estudio nos va a dar la información hablando de parto distóxico, metiéndonos en el mismo saco lo que es parto distóxico como parto por vía abdominal, es decir, cesárea, o parto por vía instrumental, es decir, ya sea force o ventosa. Por lo tanto, el estudio de Bernitz o el estudio, por ejemplo, de Young nos da esa información de esa forma y podemos ver que en las unidades obstétricas tenemos mayores porcentajes de parto distóxico.
Por otro lado, los estudios como por ejemplo de Dante, de Thielen o de Lida o de Overgaard, vemos que tienen dos asteriscos. Esos estudios nos ofrecen información de parto distóxico, diciendo que solo nos hablan con información acerca de parto instrumental, ya sea force o ventosa. Entonces vemos que los porcentajes van a ser más altos en las unidades obstétricas. Por otro lado, los últimos 3 estudios nos ofrecen información de parto distóxico únicamente con datos de cesárea, y vemos también que los porcentajes son más altos en las unidades obstétricas. En cuanto a los resultados de episiotomía, podemos ver que los 3 estudios que nos ofrecen información sobre ello, vemos que en el primero de los estudios, en el estudio de Thielen, no vemos diferencias realmente significativas, vemos un porcentaje bastante similar, pero sí es verdad que los otros 2 estudios, como por ejemplo en el de Dante o en el de Lida, vemos porcentajes muchísimo más altos en las unidades obstétricas, ¿vale? Para lo que son episiotomías. Por otro lado, en lo que son las lesiones obstétricas, vemos que, por ejemplo, el estudio de Thielen nos ofrece porcentajes mucho más bajos en las unidades de matrona. Vemos que hay un gran porcentaje de mujeres con un perine íntegro en lo que son las unidades de matrona, y lesiones perineales con porcentajes más bajos en las unidades de matronas que en las unidades obstétricas. Por otro lado, estos diferentes estudios también nos ofrecen diferentes informaciones. Vemos como en el estudio de Kataoka vemos menores porcentajes de laceración perineal en las unidades de matrona. El estudio de Dante vemos un perine intacto, mayores porcentajes en las unidades de matrona. Y el estudio de Overgaard vemos mujeres con un perine íntegro con mayores porcentajes en las unidades de matrona, con lesiones de primer y segundo grado, pues menores porcentajes en la unidad de matrona, y lesiones de tercer y cuarto grado, verdad que no hay una diferencia pues altamente significativa en ambas unidades. Para lo que es resultados de analgesia epidural, tenemos 3 estudios que nos ofrecen información acerca de ello, y vemos que el uso de analgesia epidural pues obviamente es más alta en las unidades obstétricas, y es uno de los principales motivos de traslado de las mujeres de unas unidades a otras. Para los resultados de hemorragia posparto, vemos que la mayoría de los estudios, el estudio de De Jong, el estudio de Kataoka, el estudio de Thielen, van un poco en la misma consonancia. Nos informan de que las hemorragias posparto se dan más en las unidades de matrona. El único estudio que difiere es el estudio de Overgaard, que es el que dice que hay mayor porcentaje de hemorragia posparto en las unidades obstétricas, pero bueno, después daremos un poco de explicación de por qué en las unidades de matronas hay mayor porcentaje de hemorragia posparto. En cuanto a los resultados de ingreso materno en las unidades de cuidados intensivos, solo uno de los estudios nos hablaba de este resultado, el estudio de Jong, y nos dice que tenemos un porcentaje de un 0,5 de ingresos maternos en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de matrona, y de un 1,3 en las unidades obstétricas. Para los resultados de muerte materna, que era otro de los resultados que queríamos conocer, es verdad que solo 2 estudios nos hablaban de ello. Uno de los estudios no encontró ningún resultado de muerte materna en ninguna de las unidades, y otro de los estudios era el de Jong también, y nos decía que encontraron 5 muertes maternas en las unidades de matronas y 4 muertes maternas en las unidades obstétricas, y que de las 5 muertes maternas de las unidades de matronas, 4 fueron derivadas a las unidades obstétricas, y después realmente solo una de ellas murió en el acto, y después las otras murieron a los varios días o semanas incluso. Para los resultados neonatales, la mayoría de los estudios nos hablaban de Apgar menor a 7 a los 5 minutos, y la mayoría de los estudios hablan un poco o están en la misma consonancia, ¿vale? El estudio de Kataoka, el estudio de Overgaard, el estudio de Thielen, el estudio de Dante, la mayoría de ellos nos dice que el Apgar o es mejor o ligeramente mejor en las unidades de matrona, o realmente no hay diferencia significativa en ambas unidades. El único estudio que más o menos puede diferir es el estudio de Grane-Bowen, que es un estudio realizado en Estados Unidos, que nos habla de que hay un porcentaje un poco mejor de Apgar en las unidades obstétricas, pero el resto
realmente nos dice que no hay diferencias significativas entre ambas unidades. Lo podemos ver en los porcentajes, vamos. En cuanto a los ingresos de recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos, tenemos 2 estudios que nos hablan de ello. El primero de Dante, que vemos que los porcentajes son similares, no hay diferencias significativas. Y el estudio de Overgaard vemos un 3,3% en las unidades de matronas y un 5% en las unidades obstétricas, ¿vale? Ligeramente menor en las unidades de matronas de ingresos de recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la satisfacción materna, es verdad que el número de estudios es muy bajo, fue bastante complicado encontrar estudios que nos hablaran sobre este tema, es muy escaso los estudios que nos hablan de este tema, pero de los que encontramos 3, pues pudimos incluirlos. El primero fue el estudio de Bernitz, y bueno, es un estudio que es realizado en Noruega, y incluye, es un cuestionario validado de 38 ítems que se envió a las mujeres 6 meses después del nacimiento. Se utiliza el cuestionario de Labor and Delivery Satisfaction Index, que evalúa mediante una escala Likert de 6 puntos. ¿Vale? De los 38 ítems, 34 se evalúa la satisfacción materna y 4 ítems solo son respondidos por aquellas mujeres que tienen un tocólogo involucrado, ¿vale? Se evaluaron diferentes aspectos, entre ellos es si hay un obstetra involucrado, si hay un traslado intraparto de la unidad de matronas a la unidad obstétrica, el modo de parto y si hay uso de analgesia epidural. Las mujeres asignadas a la unidad de matronas, pues vemos que hay una puntuación media más alta, ¿vale? Para esta satisfacción. Y las mujeres con partos espontáneos y que no hay ninguna intervención también tienen una puntuación media más alta. Las puntuaciones medias de la satisfacción global intraparto para aquellas mujeres que tuvieron un obstetra involucrado fue más baja, y llegaron como a la conclusión de que aquellas mujeres o que el tipo de parto, el traslado y el uso de analgesia epidural tuvieron puntuaciones más bajas y por lo tanto pues menos satisfacción. Por el otro lado, los otros 2 estudios que también nos hablaban de la satisfacción son 2, el de Lida y el de Simon. El de Lida utiliza otro cuestionario con 50 ítems, valorando la satisfacción con la atención recibida, tanto prenatal como intraparto, y también concluyeron que la puntuación fue mayor en el estudio en el grupo, de las mujeres atendidas en la unidad de matronas. Y el de Simon lo que valora fue la percepción de las madres y también de las parejas con la satisfacción del entorno y de la atención recibida, y vieron que en ambos casos era mayor en la unidad de matronas. En cuanto a la discusión, vemos que la mayoría de los estudios incluidos en la unidad de matronas se asoció con menos intervenciones y que los resultados son consistentes y sugieren que la unidad de matronas es una opción segura y eficaz para las mujeres de bajo riesgo, y encima se traduce en una disminución del número de intervenciones. En cuanto a relación del Apgar a los 5 minutos, por lo que hemos dicho anteriormente, no se encuentran diferencias significativas en los estudios y en el número de ingresos del recién nacidos en la UCI. Y esto va en consonancia con lo que dijo Paula antes, con los estudios de Birkplace y en la revisión sistemática de Sanda. No se obtuvieron diferencias significativas en la relación a las mujeres de la unidad de matronas que tenía más probabilidad de tener un perineo íntegro en comparación con las de la unidad obstétrica, así como un desgarro de menor grado. Y es verdad que hay estudios que nos dicen que el dolor perineal prolongado se asocia con síntomas depresivos postpartos, por lo tanto es verdad que hay que tener esto en cuenta, porque al final tenemos a unas mujeres en el postparto con síntomas depresivos y afectando a la salud física y psicológica y encima influyendo en el cuidado del recién nacido. Tenemos que tener en cuenta que la tasa de episiotomía, cabe destacar que los estudios que incluimos en la revisión presentan diferencias estadísticamente significativas y que ambos coinciden que la tasa es menor en las unidades de matronas, que la tasa de analgesia epidural fue significativamente más baja en el grupo de estudio y que está en consonancia con el resto de estudios publicados, que hay un mayor porcentaje de mujeres con hemorragia posparto en las unidades de matronas, como dijimos antes, y lo que comenté, que la razón principal es porque en las unidades dirigidas por matronas no se reciben uterotónicos profilácticos como en las unidades obstétricas, que utilizan oxitocina o ergometrina en la tercera etapa del trabajo de parto.
para evitar las hemorragias postparto, y hay estudios que corroboran que el uso de ergometrina o oxitocina en la tercera etapa del trabajo de parto disminuye la hemorragia postparto. Además, la mayoría de las mujeres que utilizan las unidades matronas son mujeres multíparas, que es otro factor de riesgo. Para el resultado de muerte materna está claro que hacen falta más estudios. En cuanto a los hallazgos de los estudios incluidos en esta revisión, revelan que las unidades de matronas presentan una disminución importante de partos instrumentales o cesáreas en comparación con las unidades obstétricas, y que la satisfacción de las mujeres con la atención al parto, con hallazgos positivos a favor de las unidades de matronas, y investigaciones previas coinciden con estos hallazgos. Además, en lo que comentábamos antes, también los estudios de Birkplace y los estudios de la revisión de la Cochrane también van en la misma consonancia, porque también dicen que al final la continuidad que se da en las unidades de matronas favorece también esta satisfacción. En cuanto a las fortalezas y limitaciones del estudio, en cuanto a fortalezas, pues el gran tamaño de la Paula. muestra. 2 ¿Sí? minutos. En 2 minutos se acaba la grabación. Ay, vale. Bueno, pues me salto esto a lo mejor. Bueno, gran tamaño de la muestra, el diseño observacional prospectivo, la clara definición de las características de las mujeres, la variedad de países sanitarios, y como limitaciones, pues que hay estudios que son en sanidad pública y otros en privado, el interés periodístico de publicar algunos datos y otros no, el diseño de los estudios, obviamente, la subjetividad de la medición de algunos resultados como el APGAR o la hemorragia materna. Y como conclusiones, pues que en un sistema sanitario con una clasificación del riesgo gestacional adecuada y bien definida, obviamente las unidades de matronas se presentan como una opción igual de segura, como hemos dicho, que la atención en estas unidades de matronas resulta en una disminución del número de intervenciones innecesarias y sin riesgo para el recién nacido, con una mayor satisfacción materna. Que obviamente España, como comentó Paula antes, se enfrenta a un nuevo paradigma tanto a nivel sanitario como social, que implica un cambio en la visión del proceso del parto, con una inversión en la humanización de los cuidados a través de la creación de la unidad de matronas, y que se necesitan más estudios de alta calidad que exploren los resultados materno-fetales y así como la satisfacción materna. Y listo. Para que quede de tiempo. Muchas gracias. Por si se corta.